Pues muy buenas tardes, bienvenidos a nuestras conferencias de los viernes, bienvenida que hago extensiva a las personas que nos siguen a distancia gracias a la labor profesional de divulgadores del misterio, de Mindale Televisión. Bienvenidos a los aquí presentes y a los hermanos espirituales que nos consta que nos acompañan. Un saludo, nuestro aprecio y nuestra gratitud por todo aquello que nos evitan, por todo aquello que nos sugieren, por cómo nos ayudan en nuestro progreso. Me llamo Víctor Manuel Fernández y os hablo desde la Asociación de Estudios Espíritas de Madrid, un centro espírita dedicado al estudio serio del espiritismo, donde llevamos a cabo la divulgación de la codificación tal cual nos llegó por el pedagogo francés Allan Kardec y por múltiples obras complementarias que desarrollan el tema del espiritismo. No solamente nos limitamos a estudiarlo y a exponerlo, sino también intentamos vivirlo de una forma práctica con la celebración en esta casa de una mesa mediúmnica en la que intentamos aprender de los hermanos, de los compañeros desencarnados e intentamos escuchar todo aquello que nos tengan que decir y en la medida de lo posible, si es que lo precisan y nos lo piden, ayudarlos. Me han encargado que dé esta conferencia sobre una cuestión que constantemente nos están preguntando las personas que vienen por primera vez a esta casa, que es el tema de las obsesiones. ¿Puede un espíritu con mejor o peor intención, normalmente con peor intención, influirnos hasta el punto de caer en obsesiones, preocupaciones, en situaciones negativas? Bueno, vamos a verlo. Es un tema polémico, porque desde el cine, la literatura, tantos podcasts, la radio, el tema de las posesiones se ha desarrollado de una forma un poco complicada. Y ello unido al dramatismo que Hollywood da a algunas películas, pues hace que se vea con cierta preocupación, de una forma que no está nada claro. Entonces todo esto lo complica y voy a intentar, a la medida de lo posible, dar el punto de vista desde el espiritismo a este tema de posesiones y obsesión. Entonces, ya sin más dilación, pues vamos a empezar. Los investigadores modernos de la historia de las religiones nos hablan que la posesión junto a la canalización es una de las dos formas de manifestación espiritual. En este sentido, distinguen dos tipos de posesión. Una involuntaria, que es cuando una persona es poseída o subyugada contra su voluntad, y una segunda, que sería la voluntaria, cuando es practicada intencionadamente y sus adeptos son incorporados o poseídos, como ocurre en los cultos de posesión, que entre otros engloban religiones como la Umbanda, la Santería o el Candomblé. En esta conferencia me voy a centrar en la posesión involuntaria, es decir, cuando uno es afectado contra su voluntad, cuando no lo pretende y se encuentra en una situación donde realiza cosas contra su propia voluntad. Entonces vamos a ver y a confrontarla con las respuestas que a lo largo de la historia se ha dado a esa situación y luego veremos, confrontándola con el espiritismo, cómo se podría explicar. Ante la pregunta de Allan Kardec a los espíritus sobre si estos influyen en nuestros pensamientos y acciones, estos responden de una forma tajante. Nos dicen, textualmente os leo, que su influencia es mayor de lo que creéis, pues muy a menudo son ellos quienes os dirigen. Además, plantean la posibilidad de una sugestión por parte de los espíritus imperfectos que nos puede impulsar al mal, con el objetivo, nos dice, de hacernos sufrir y también con el fin de que se nos pruebe nuestra fe y nuestra constancia en el bien. Leemos en el punto 466 del Libro de los Espíritus. Así las cosas, no es de extrañar que el ser humano, en su afán de conocimiento del entorno y conocimiento de sí mismo, haya tratado de dar explicaciones a esas situaciones donde uno hace cosas contrariamente a sus valores. Es decir, ¿cuántas veces uno cree en algo, pero sin embargo su comportamiento es totalmente distinto? ¿Por qué? Pues la respuesta más inmediata es porque eres tonto, y probablemente sea así, ¿no? Pero si psicológicamente abundamos en el tema, intentamos profundizar, vemos que hay muchas veces una situación que es como que estamos obligados a hacer cosas muchas veces contra nuestro parecer. ¿Qué explicaciones se pueden dar? No lo sé.
pensad a lo mejor que puede ser un exceso de hormonas. A lo mejor hacemos algo que esas hormonas nos llevan a engañar a nuestra pareja. Bueno, pues no lo sé, podría ser, pero psicológicamente vemos que se queda un poco corto cuando tú tienes claramente unos valores que te llevan a decir que eres honesto, que eres buena persona, que quieres ser leal. Pero sin embargo hay veces donde las hormonas se te escapan y haces cosas contrarias a esos valores. Pues bueno, conocidas son aquellas palabras de Pablo de Tarso, recogidas en la epístola a los Romanos, que decía textualmente: porque no logro entender lo que hago, pues lo que quiero no lo hago, y en cambio lo que detesto lo hago. No sabemos qué tipo de debilidades o qué tipo de situaciones estaría pasando Pablo para hablar de esta situación, ¿no? Es decir, no sabemos si se debe a un problema con la bebida, al sexo desordenado, a lo mejor a un exceso de su egocentrismo, no lo sabemos. Pero lo que sí está claro es que de poner estas palabras y en estos términos tenía una lucha interior que le preocupaba y bueno, pues por eso lo pone así. Y de hecho continúa diciendo que si yo hago lo que no quiero, no soy yo quien lo realiza, sino el mal que habita en mí, dice Pablo. Hasta el punto de finalizar este párrafo con un grito casi de desesperación, que dice: infeliz de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Son palabras recogidas en la epístola a los Romanos de Pablo de Tarso. Ciertamente, el espiritismo supera esa postura dualista en la que nos pone Pablo. El dualismo es aquella postura que se basa en los opuestos: bien, mal, materia y espíritu, Dios y el demonio. En el fondo, estas posturas dualistas lo que hacen es que consideran que solamente el espíritu es algo puro y la materia es algo malo. Eso es lo que dice el dualismo. A lo largo de la historia se pueden ver muchos ejemplos de escuelas basadas en el dualismo, pues como por ejemplo el maniqueísmo, el neoplatonismo, el cristianismo gnóstico de los principios de los primeros siglos, los cátaros en la Francia medieval, más recientemente quizá algunos movimientos sufíes, etc. Fijaos que los cátaros incluso hablaban de sí mismos como los hombres perfectos, porque consideraban que si buscaban una espiritualidad por encima de todo, negando a cualquier necesidad material que tuviesen, se encontrarían como más perfectos. Entonces, es eso, es una negación de la materia, o al menos de considerar que la materia puede ser buena. La materia para ellos es algo que está corrompido y que puede corromper. Desde luego, no es esta la lección que nos dan los espíritus, quienes en todo caso nos dicen que la materia en sí no es mala. Lo que sería malo sería un apego excesivo a la materia. Nos animan a considerar la materia como un medio de progreso, nunca como un fin, pero no que lo material en sí sea malo. Entonces, sí es cierto que ante esta postura dualista se nos plantea una tercera vía, simbolizado en la triqueta, que es este símbolo que inicialmente parece ser, estaba presente en muchas culturas. Inicialmente parece que lo utilizó Hermes Trismegisto y con todo el movimiento hermético pues se expandió, ¿no? Diciendo que entre dos opuestos siempre hay una tercera vía que normalmente es la que da soluciones a aquellas situaciones donde parece que no existen. Es decir, entre el blanco y el negro pues tendremos una infinidad de tonos de grises donde probablemente encontremos una salida a ese problema que nos puede afectar. Os digo que este símbolo está presente en tantas culturas, celtas, por supuesto todo el hermetismo, etc. De Hermes Trismegisto, muchos siglos después, sería tomada la idea por Leibniz, el filósofo, que dijo que frente a una tesis y a una antítesis siempre hay una síntesis que permite avanzar, ¿no? Es el origen del método científico. En el espiritismo, pues también tenemos nuestra terna. Decimos que el espiritismo tiene una base que es ciencia, es filosofía y es moral. Juntas las tres nos permite un término medio que es el que nos permite progresar. El espiritismo pues es filosofía, tanto en cuanto pues nos cuestionamos sobre las grandes preguntas del hombre, de toda la vida: quiénes somos, a dónde vamos, de dónde venimos, qué hay después de la muerte. Es ciencia porque se aplica el método científico, es decir, nos interrogamos con preguntas serias sobre cómo son las cosas y además siempre con la duda cartesiana de fondo, es decir, es bueno dudar para avanzar, ¿no? Y es moral en el sentido de que el espiritismo, frente a otras corrientes, procura no quedarse en el fenómeno,
sino a partir de la observación sacar una lección moral que nos permita progresar. Entonces, ya os digo, los tres pilares es lo que hace que el espiritismo pues, sea una escuela que permite, sin dogmas, el progreso espiritual de la persona. Una de tantas escuelas, no es ni la única, ni probablemente a lo mejor la mejor, pero sí es cierto que es bastante apta o bastante asequible para quien quiera estudiarla. Hay otra terna en el espiritismo, nos la encontramos en el punto 27 de los espíritus. A la pregunta de Allan Kardec de si consideramos dos elementos generales en el universo, la materia y el espíritu, responde la alta espiritualidad que sí, y por encima de todo eso, Dios. Utilizan un lenguaje que entonces era común en el siglo XIX para decir que tenemos en el universo el espíritu y tenemos la materia, pero que estas dos cosas, contraponiéndolas con las leyes cósmicas o las leyes eternas del Padre Celestial, es cuando te permite hacer de una forma armónica, obtener un equilibrio que permite entonces encontrar el fin de cada uno de nosotros. Es así que, bueno, pues la clave a lo mejor del espiritismo está en eso, que la materia es algo querido por las leyes divinas y no es malo de por sí. Bien, pues si existe esta relación entre materia y espíritu dentro de las leyes divinas, la cuestión, como hemos leído, es si el espíritu influye en la materia. Entonces ya hemos visto que sí, puede haber una influencia positiva, puede haber una influencia negativa. Entonces, no es de extrañar que estas reflexiones sean habituales en el ser humano, sea cual sea la cultura, educación y momento histórico. Vamos a pasar ahora a ver algunas de las respuestas que ha dado el ser humano a lo largo de la historia a esa influencia del espíritu en la materia, que cuando es negativa se ha llegado a hablar posesión, y nosotros preferimos utilizar el término obsesión, pero probablemente estemos hablando de lo mismo. Definición de posesión. Pues famoso es el fotograma de la película El Exorcista, donde el exorcista llega para practicar el ritual del exorcismo sin saber lo que le espera al pobre, ¿no? Entonces, bueno, pues la Real Academia de la Lengua Española define posesión en su tercera acepción como apoderamiento, fijaos, apoderamiento del espíritu del hombre por otro espíritu que obra en él como agente interno y unido con él. Este trastorno del comportamiento, por cierto, ha sido estudiado desde la medicina. Se considera desde el punto de vista médico como un trastorno disociativo de la histeria y se le denomina endemoniaría o demoniomanía. Por tanto, ha sido muy estudiado esa situación desde la psiquiatría. Desde luego, siendo imposible pues ahora mismo exponer todas las respuestas que a lo largo de la historia del ser humano se ha dado a estas situaciones, vamos a ver alguna de las más notables. La profesora de filosofía de la UNED, Piedad Juste, explica que el documento más antiguo conocido que recoge la tradición terapéutica sumeria es esta tablilla, una tablilla que está escrita con escritura cuneiforme, utilizaban una serie de punzón que, estando el barro húmedo, aplicaban, levantaban quitando pues, trocitos de barro y iban haciendo pues, la escritura que ellos conocían, la escritura cuneiforme. Pues bien, esta tablilla data del periodo neosumerio, allá por el siglo XXI, XXII antes de Cristo, ¿no? Y bueno, pues lo que recoge en toda esta literatura es una serie de remedios donde se cita el uso de sustancias de origen animal empleadas en los exorcismos y encantamientos para ahuyentar al demonio causante del mal. Son las referencias más antiguas a una farmacopea que existe en la historia del ser humano. Probablemente haya habido otras civilizaciones anteriores, pero este es de los primeros documentos escritos que tenemos que se refieren al uso de la medicina. Entonces, para los sumerios, siempre que había un mal, siempre que había una enfermedad, la achacaban a que un espíritu malévolo estaba fastidiando al paciente, y entonces recogían una serie de tablillas donde pues veían a ver qué tipo de demonio era, cómo se le podría expulsar, qué hierbas eran necesarias para ahuyentarle, etc. Los demonios de la enfermedad se llamaban Gidim, y el sacerdote que practicaba exorcismos, que por tanto era también médico, se le llamaba Shipu, en contraposición con los Ashu, que eran otros médicos, pero que eran los que practicaban vendajes. Tenían pues, dos tipos de especialistas en este tipo de cosas.
Unos profesores de la Universidad de Chicago, llamados Scurlock y Andersen, observan que los Shipu, exorcistas, siguen un procedimiento estándar. Es decir, que no actuaban en el momento por lo que les fluía o se les intuía, sino que existía un procedimiento estandarizado donde se recogía la sintomatología, emitían un diagnóstico, sabiendo además a qué fantasma, dios o diosa tenían que recurrir para ahuyentarlo o llevar entonces a cabo las prácticas rituales. Fijaos, esta tablilla que se ha obtenido a través de un sello cilíndrico, se hace rodar el sello sobre el barro y se obtiene la tablilla, es muy interesante, porque recoge una simbología que, habiéndose producido 20 siglos antes de Cristo, todavía es presente. Mirad, vamos a verlo. Aquí tenemos al paciente, es el hombre que se supone que está enfermo y, por tanto, según el conocimiento sumerio, estaba poseído. Este es el exorcista, el que hemos llamado Shipu. Se distingue porque tiene pues, una ropa como más ritual, está además utilizando aquí como unas... está gesticulando, utilizando pues, unas hierbas, etcétera, sobre el enfermo. Y aquí pues no sabemos muy bien si será un familiar, a lo mejor está como de rodillas, como orando. Y esto recuerda, por cierto, la película del exorcista, cuando llega el padre Carras y dice que para practicar el exorcismo también la familia debe de orar, debe haber una buena vibración en el entorno para poder proceder a solventar el problema. Esto, como se ve, pues parece, no se sabe si es una cabaña, una estancia, lo que fuere. Y está rodeado aquí de dos dioses o espíritus protectores que son a los que se le está llamando. ¿Por qué sabemos que son espíritus protectores? Porque les han dibujado con el doble de tamaño de una persona. Entonces, es como en la tradición sumeria se dibujaba a los dioses o a los espíritus. Y luego hay una cosa muy interesante. Encima del techo hay como un león además fiero. Sabemos que es fiero porque está con la boca abierta, que es como lo representaban, y tiene la cola que recuerda a la de un escorpión. Además tiene aquí pues, una especie, no sabemos si es un ala o qué, pero la cuestión es que le han pintado encima. Fijaos que pensaba yo que en todas las películas de terror que se deban bien a casas encantadas o poltergeist, siempre se oyen ruidos arriba en el tejado, arriba en el trastero. Como que intuitivamente pensamos que los demonios siempre van a estar arriba en vez de la despensa. Pues bueno, ya aquí lo ponían encima, ¿no? al demonio que tenían que expulsar. Y luego también me hace mucha gracia, me llama la atención que sea un demonio, porque 20 siglos después, o sea, en el siglo I después de Cristo, leemos, por ejemplo, que Pedro, el apóstol Pedro, escribe en su primera epístola: «Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar». Pues fijaos que esta simbología es perenne, es como si estuviese en el interior del ser humano de una forma curiosa, como algo inherente, ¿no? Entonces, de alguna forma se representaba al león pues como un símbolo del diablo al que había que expulsar. Bien, este mismo esquema también se reproducía en el Antiguo Egipto. Un profesor de la Universidad de Chile, llamado Walter Lederman, afirma que, por cierto, los historiadores han sobreestimado la medicina de esa época. Parece que han atribuido como un carácter de ciencia o de arte a la medicina en Egipto, cuando en realidad tenía más de magia o más de práctica de exorcismos. Este profesor que os he nombrado, Lederman, lo que hizo fue un estudio de diferentes papiros y llegó a la conclusión de que en ellos, lo mismo que había ocurrido en Sumeria, había pues un listado de enfermedades, lo que había que hacer con cada una de ellas, a qué dios o a qué espíritu había que recurrir y qué rituales, qué plantas había que acompañar, etc. Entonces, me pareció muy interesante que se reprodujera ese mismo esquema. Las culturas chamánicas, que por cierto están presentes en muchos puntos del planeta tan distantes como puede ser Sumeria o el Amazonas, han sido estudiadas por otros académicos, en concreto los antropólogos Klotz y Lewis William, de los que podemos citar su famoso libro Les chamans dans la préhistoire, que al cambio viene a ser los chamanes en la prehistoria, y establecen en su tesis que el chamanismo es una de las formas de demostrar que ya en la prehistoria el ser humano tenía una inclinación espiritual, tenía ciertas nociones espirituales. Entonces, estudiando a los chamanes, lo que llega a la conclusión es que también, siguiendo el esquema anterior,
cuando se encontraban con alguien que estaba enfermo, realizaban una serie de rituales, los exorcismos, ¿vale? Utilizando pues unos saumerios, etcétera, para ahuyentar al demonio del cuerpo del paciente. De hecho, en las culturas chamánicas, un fallecimiento siempre se atribuye a la acción de un demonio sobre el cuerpo de la persona afectada. Bien, en todas estas religiones y espiritualidades, llamémoslas antiguas, y antiguas ponedle todas las comillas que queráis, porque incluso en la actualidad se pueden reproducir, se está produciendo algo que el profesor de filosofía Antonio González, de la Fundación Xavier Zubiri, habla como esquema retributivo. ¿Qué es el esquema retributivo? Pues muy sencillo, es yo ofrezco algo al Dios que sea, hago un sacrificio, le ofrezco algo, o una oración, o lo que fuese, a cambio de que me dé salud, de que me dé dinero, de que me dé amor, bueno, las cosas que se piden a los dioses, ¿no? El ser humano, que se ve limitado en muchas ocasiones y no sabe qué hacer ante una enfermedad, pues ¿qué hace? Va al Dios que sea, hace un sacrificio y a cambio pues pide algo. Es lo que se llama esquema retributivo. Bien, pues este profesor que os he citado de la Fundación Xavier Zubiri realiza un estudio del hecho religioso basándose en ese esquema, en el esquema retributivo, superando quizá lo que Mircea Eliade de Chicago hablaba como lo sagrado. Decía Eliade que siempre que hay algo sagrado hay religión. Pero esto no da explicación, sobre todo a los nuevos fenómenos religiosos, y por eso se prefiere hacer un análisis desde el esquema retributivo. Entonces, dice este profesor que cuanto más antigua es una religión, más presente está el esquema retributivo, y cuanto más se avanza, menos. Así, por ejemplo, el budismo ha superado bastante el esquema retributivo. Buda, que es consciente de que hay sufrimiento en la tierra, dice, ¿cómo podemos superar ese sufrimiento? Pues dice Buda, pues propongo lo que él llama el óctuple sendero, una vía que pasa por hacer el bien, buscar el bien por el bien, sin apegarse a los resultados que esa acción pueda tener en ti mismo. ¿Ves? Me parece muy interesante eso de hacer el bien por el bien en sí mismo. Eso ya supone un avance bastante notable en el progreso de las religiones. Y continúa diciendo Antonio González que en un paso aún más adelante estaría el mensaje de Jesús, como la superación total del esquema retributivo. El mensaje de Jesús, bien entendido, insisto, bien entendido, nos habla de un Padre proveedor, de un Padre bueno, misericordioso, donde no hace falta hacer ningún tipo de sacrificio para obtener su perdón, su misericordia, su ánimo. Y he dicho bien entendido, porque muchas veces en el progreso espiritual parece que damos 2 pasos adelante y un paso atrás. Entonces, aquí tenéis un ejemplo de que la evolución pues no siempre es lineal, y a lo largo de toda la historia del cristianismo se han introducido elementos antiguos, entre comillas, pues como sacrificios, ayunos, abstinencias, indulgencias, comercio de reliquias, etc. Aún hoy hay quien se recorre de rodillas la explanada de Fátima, como implorando pues la curación de un ser querido, etc. Y aquí entendedme muy bien. Yo sé que ante una necesidad, más aún si es la enfermedad de alguien a quien quieres, uno hace lo que sea. Por mucho que tenga conocimiento espiritual, por mucho que esté avanzado, uno hace lo que sea. Con lo cual, mucho respeto con estas cosas y desde el respeto hablo. Pero yo estoy hablando desde un término académico. Es decir, ¿qué concepto podemos tener nosotros de un Dios? ¿Qué puede necesitar Dios de mí? ¿Qué le puedo dar? ¿Qué sacrificio le puedo hacer? ¿Una hora de estudio? ¿Una hora de trabajo? Si es que Dios no lo necesita en sus perfecciones. Como se dijo en la Reforma, la fe basta. Basta la fe para obtener de un Padre amoroso todo lo que necesitemos. Lo que pasa es que también es cierto que hay que tener en cuenta que las religiones tienen un componente cultural, y quizá muchas veces sea este el problema. Yo no estoy en contra de que alguien rece el rosario. Quiero decir, me parece incluso el rosario que puede ser un mantra excelente para calmar, para tranquilizarte, pues para tener la mente ocupada pues en una recitación que no va más allá de lo que supone eso, un mantra, ¿no? Ahora bien, rezar un rosario para que Dios me dé algo, es que podemos comprar a Dios.
Perdonad si utilizo términos un poco brutos, pero quiero transmitiros lo que estoy pensando. Entonces, bueno, pues ciertamente el progreso espiritual no ha sido lineal. A veces avanza, a veces se retrocede. Por cierto, que una vez en esta casa, celebrando una mesa midiúnica, se le preguntó a los espíritus el motivo por los que en cuestiones de espiritualidad o de religión a veces parecía que nos atrasábamos más que avanzar. Y la respuesta fue que en ocasiones, reencarnación tras reencarnación, traemos, me gustó la palabra, atavismos de vidas anteriores. ¿Qué nos quiso decir la espiritualidad en la mesa mediúnica? Pues lo que nos quiso decir es que muchas veces la religión, cuando se practica de una forma constante, con repeticiones, etc., crea un sello en nuestra parte espiritual que luego es muy complicado superar. Entonces, es lo que se llama así, atavismos. Entonces, encarnación tras encarnación nos vienen, incluso nos hemos encontrado con personas espíritas, pero que sin embargo en su vocabulario, en sus ademanes, etcétera, tienen así como un aire canónico que te echa un poco para atrás, que dices, ¿no? Bueno, esto es así, porque se trae estas cuestiones de vidas anteriores y es muy complicado superarlas. No basta muchas veces el conocimiento, sino que hay que hacer un esfuerzo para no caer en un lenguaje excesivamente evangelista o cuestiones así. Bien. Por cierto que esta misma explicación de los atavismos nos dan para explicar el hecho de que en pleno siglo XXI vuelvan a resurgir religiones del pasado, como las druídicas, neopaganas o el propio satanismo, que en pleno siglo XXI surge y resurge. No me refiero al satanismo de LaVey, que a lo mejor es más de un corte más simbólico, sino el tradicional. Entonces, esta es la explicación que nos dan los espíritus. Son atavismos de vidas anteriores que se mantienen encarnación tras encarnación. Y cierro este paréntesis, porque me iba un poco del tema, porque decía que el progreso no ha sido lineal, más aún cuando el propio mensaje de Jesús de Nazaret ha sido interpretado y reinterpretado y muchas veces los propios evangelios canónicos no recogen perfectamente las traducciones de un mensaje que se quiso dar inicialmente. No es casualidad, por ello, que uno de los libros de la codificación de Allan Kardec sea este, el Evangelio según el Espiritismo. Nos transmite la alta espiritualidad que en cuestión del mensaje del Maestro nos conviene quedarnos con lo que realmente importa. Que todo lo demás puede ser más o menos importante, puede ilustrar, puede servir, pero que hay que quedarse con lo esencial. Y es por eso que este libro de la codificación habría que leerlo en bucle, porque cada vez que le das una vuelta sucede como con el libro de los espíritus. Descubres algo nuevo que te da un sentido a algo que pensabas que o lo tenías superado o no lo entendías, ¿no? Entonces, sí es cierto que, sobre todo para los que nos hemos educado en este país, con un corte a lo mejor excesivamente católico, muchas veces como que nos da grima determinadas posturas, determinadas palabras, determinado tono. Pues bien, la espiritualidad nos dice, superad eso, superad esa grimilla, porque es un trabajo vuestro personal, y quedaos con el mensaje esencial del Maestro, porque os va a sorprender. Y es cierto. Es decir, cuando decía el profesor Antonio González que el mensaje de Jesús está de lo más avanzado por superar el esquema retributivo, se refiere a eso, ¿no? A que es un mensaje que cuando lo lees puramente, sin mayores interpretaciones o sin mayores dogmas, te sorprende. Pero volvamos al tema central de esta conferencia. Hemos mencionado entonces la teoría del esquema retributivo y bueno, pues la posibilidad de que el mensaje de Jesús en esencia pueda ser de los medios más avanzados. Pero si esto es así, la pregunta es, ¿qué sentido tienen los exorcismos que de manera más o menos frecuente son llevados a cabo, entre otras, por la Iglesia Católica? Y me pregunto, ¿no estaremos quizá entre una incongruencia entre esa doctrina y el mensaje del Maestro Jesús? Porque claro, ¿qué sentido tiene que exista un ser dedicado a hacer el mal de forma permanente? Si le preguntamos a un teólogo dirá, es porque Dios lo permite. Pero a mí esa respuesta no me sirve. Si pensamos en un Dios infinitamente bueno, no lo entiendo. No entiendo que alguien pueda caer en una posesión, que eche el vómito ese del puré verde de guisantes que vemos en El Exorcista y estas cosas, ¿no? No lo entiendo. Las comparaciones son odiosas, pero por cierto que, por ejemplo, en el budismo
nos encontramos que siempre a la entrada de los templos budistas hay 2 demonios. Y dices, ¿por qué? Bueno, pues la respuesta que dan es que Buda ya ha vencido a los demonios y los ha puesto en una situación de defensores del templo. Es decir, en el budismo, aunque también hay muchas ramas, en el budismo los demonios no son malos, o lo fueron, pero ahora Buda los ha vencido y han sido postergados al papel de guardianes del templo. Yo me pregunto, si el cristianismo cree que el Maestro Jesús hizo un gran sacrificio para librarnos de nuestros males, para librarnos del pecado, ¿cómo se puede explicar que una y otra vez recurran al tema de las posesiones demoníacas? No lo entiendo. Bueno, pero es que, es más, la Iglesia Católica no solamente es que crea en las posesiones demoníacas, sino que prepara teológica y prácticamente sacerdotes exorcistas que con la aprobación del ordinario, que es como se llama al obispo de la diócesis, pueda practicar estos sacramentales. Los sacramentos son 7, bautismo, confirmación, penitencia, etcétera, bla, bla, y los sacramentales, entre ellos está el agua bendita, y otros de los sacramentales, hay varios, es la práctica de los exorcismos. Pues bueno, los exorcismos están citados en el punto 1673 del Catecismo de la Iglesia Católica actualmente en vigor, y vienen regulados en cuanto a su procedimiento por el Codex Iuris Canonici, Canon 1172, que ha sustituido al antiguo Rituale Romanum. Por cierto, que parece que el latín no tiene más fuerza que cualquier otra lengua para practicar el exorcismo, digan lo que digan en determinados programas de televisión. Es decir, el latín de por sí no tiene más fuerza que el catalán, que el vasco, que el castellano o que el gallego o el portugués para realizar un exorcismo. No lo digo yo, esto lo he leído de la tesis de un sacerdote llamado Jeffrey Grove, de la Archidiócesis de Chicago, que realizó la tesis doctoral en sobre la revisión del ritual del exorcismo. Aquí recoge pues, lo que ya os he adelantado, que un exorcismo debe realizarse por un sacerdote experto y formado específicamente en este ritual, y siempre con la autorización del obispo de la diócesis. Si no tienes autorización, no es válido. Yo os cuento lo que hay, yo no estoy opinando nada, os cuento la realidad. El sacerdote experto debe realizar una evaluación continua, es decir, el exorcista lo que hace es continuamente valorar si realmente hay ahí una posesión. Por eso, en primer lugar, hace falta que exista un documento firmado por un psiquiatra donde diga que lo que le está pasando a esa persona va más allá de lo que entiende la ciencia médica. Eso es fundamental. Sin este documento médico no se puede proceder con las siguientes etapas. Esto lo dice el padre Grove, que he citado. Lo primero es la evaluación a la persona física y psicológicamente. Y luego sí que habla que hay casos, que son los más difíciles, donde puede mezclarse un problema de salud mental con una aflicción demoníaca. Con lo cual recoge que sí es posible que existan ese tipo de posesiones. Habla además que la evaluación, para que este exorcista tenga constancia de que pueda haber una certeza moral, porque él habla de que nunca va a haber una certeza absoluta, nunca va a existir el 100% de seguridad de que hay una posesión. Lo que sí necesita es algo más de una probabilidad, que es lo que se llama certeza moral. Entonces, hay como 4 fenómenos típicos que, si se dan, son indicios de que puede haber ahí algo más que un problema psicológico, que es el conocimiento de idiomas, y ya si son idiomas antiguas, ya puntúa el doble. Segundo, conocimiento de cosas ocultas, algo que el paciente no tenga por qué saber y sin embargo lo manifiesta. Una fuerza extraordinaria y por último, aversión a lo sagrado. Vamos a ver más adelante que estos 4 puntos tienen explicaciones desde el punto de vista del espiritismo, con lo cual yo lo pondría muy en tela de juicio. Pero son los 4 indicios que recoge el Codex Iuris Canonici sobre cuestiones que puede haber ahí que se salen de lo normal y podría haber una posesión. Bien, con todo, y a pesar que desde el pontificado del Papa Juan Pablo II se ha ido formando cada vez un mayor número de exorcistas, afirma el padre Grove que, a tenor de su experiencia y de sus estudios, la posesión demoníaca en toda regla es algo muy raro. Es decir, lo achaca más a problemas psiquiátricos que a una verdadera posesión.
Y además con sencillez, pues lo dice. Es decir, de los casos que me he encontrado, muy poquitos se pueden achacar realmente a que haya una posesión. Y cuando lo hay, no es tan, pues no sé cómo decir, tan llamativa como las que hemos visto en las películas, en el cine, etcétera, sino que es algo como mucho más normalito, es decir, como algo mucho más tranquilo, mucho más, en fin, no sale tanto de lo común como hemos visto en el cine. Bueno, ¿y cómo es el esquema del exorcismo que practica la Iglesia? Pues bueno, es el siguiente. Comienza con una preparación del exorcista y de su equipo a través de la oración, la confesión y la Santa Misa. Y tras ello comienzan un rito con una serie de letanías de los santos, además con un orden. Primero salmos que se refieren a alabanzas a Dios, después a determinados santos y también a la Virgen. No se menciona el agua bendita, por cierto, pero como sacramental que es, se aconseja su uso. En este ministerio se dice que los exorcistas deben intentar consolar y aliviar el sufrimiento más que búsqueda de hacer sufrir al demonio, si es que lo hay, más. Por eso un poco el exorcista lo que hace es buscar aquellos puntos calientes o de presión donde se ve que más alteran, oraciones que provocan una respuesta, etc. Y luego se vuelven pues siempre a una referencia de los santos, los títulos de María, letanías, etc. Concluyendo así más o menos el rito del exorcismo. Os estoy contando tal como lo practica la Iglesia Católica actualmente. Bien, pues este sería el ritual actual. Y en este punto conviene recordar que para la Iglesia Católica la existencia del demonio es un dogma de fe. Es decir, si eres católico tienes que creer que existe el demonio. No lo digo yo, lo dicen los puntos 391 y siguientes del Catecismo de la Iglesia Católica actualmente en vigor. Se recoge así la tradición canónica de la caída de los ángeles. Los ángeles que por soberbia se rebelaron contra Dios cuando éste decidió crear al hombre y a la mujer como unos seres capaces de, o al menos en potencia, de la perfección. Entonces dice la tradición que por celos, pues Satanás y un grupo de ángeles allegados se opusieron a esa decisión de Dios y entonces es cuando quedaron relevados a su condición de demonios. En este punto, si se le pregunta a un teólogo que qué pecado es ese que han cometido los ángeles caídos que no puede ser perdonado por Dios, probablemente le pongamos en un problema para responder, porque no está nada claro. Es decir, si Dios es infinitamente bueno y capacidad de perdonar, ¿por qué no puede perdonar a los ángeles caídos que son sufrientes, que sufren? La tradición dice que los demonios en realidad son ángeles y entonces como ángeles tienen una capacidad de ver las consecuencias de sus actos. Y entonces si tienen esa clarividencia para ver esas consecuencias, cuando cometieron un pecado fue para siempre, para toda la eternidad. A diferencia de los hombres y mujeres, dicen los católicos, que si pecamos, como no tenemos conciencia de cuáles van a ser las consecuencias, podemos caer en errores. Entonces te dicen, entonces te puedes confesar y ya está, te perdona el cura y a seguir. No así los ángeles, dicen ellos, que debido a esa capacidad de ver más allá, de ver las consecuencias, no hay posibilidad de vuelta atrás. Pero insisto que un teólogo tendría verdaderos problemas en sostener esto, al menos desde la razón. Curiosamente, la Biblia no dice nada de este mito de los ángeles caídos. No viene, es decir, pero es más, si buscamos las menciones que hay en la Biblia hacia los demonios, son muy escasas. En el Génesis se habla de que si la serpiente, que si Adán, Eva, la manzana, aquello, pero no se nombra como tal a Satán, ¿no? Por supuesto no se le nombra en la historia de los patriarcas, en la historia de Abraham, ni de Israel, ni de Jacob, ni de Moisés, no se le cita siquiera. Hay un libro por ahí que es el libro de Job, donde sí que se pone a prueba al santo Job, la paciencia, ¿no? Donde sí que aparece como un diálogo entre Satán y Dios. Pero es un libro que yo diría que tiene más bien un corte alegórico, mitológico, más que real. No así luego en el Nuevo Testamento, que sí, con más frecuencia pues se nombra a Satán. Pues en las tres tentaciones de Cristo se le nombra. Se dice que se alejó luego hasta el momento en el que Judas vendió a Jesús y entonces dice que el demonio entró en él.
Luego hay varios episodios donde Jesús exorciza a demonios, que bueno, se pueden interpretar así o de otra manera en realidad, pero bueno, y por supuesto luego ya en las epístolas de San Pablo, San Pedro, etcétera, y en el Apocalipsis. Es decir, está como más presente en el Nuevo Testamento que en el Antiguo, pero la historia de los ángeles caídos no consta en la Biblia. Y si le preguntamos a un teólogo, ¿qué nos va a decir? Pues de nuevo le ponemos en un compromiso, y ya van dos. Nos va a decir el teólogo que claro, que es que la Iglesia Católica tiene dos fuentes de la fe, a diferencia de los protestantes, por cierto. Para los protestantes, la fuente de la fe es únicamente la Biblia. Te dice que para los católicos son dos, la Biblia y la tradición. Siguiente pregunta, ¿y qué es la tradición? ¿Y quién crea la tradición? Tercer problema para el teólogo. Entonces te va a decir que, bueno, de una forma amplia, la tradición recoge los escritos de los padres de la Iglesia de los primeros siglos, pero también las tradiciones que vienen del judaísmo, y es ahí donde viene la historia de los ángeles caídos. Perfecto, bueno, pues lo admitimos, porque al menos nuestra pregunta más o menos se nos ha respondido, aunque no estemos del todo de acuerdo. Pero bueno, al menos sabemos cuál es la base donde recogen la historia esta del ángel caído. Bien, ¿y qué dice el espiritismo? Pues bueno, vamos a ver tres puntos. Lo que dice el espiritismo en relación con Satán, lo que dice sobre los ángeles y el tercero, que me lo callo para que sea una sorpresa. En primer lugar, el espiritismo no cree que exista un ser como el que los católicos llaman demonio o Satán. El mito de la caída de los ángeles se aproxima más bien a una alegoría que en realidad lo que tiene es un trasfondo que nos enseña el peligro de la vanidad y del orgullo. Perfecto. Yo como mito, como símbolo o como alegoría, me puede dar una enseñanza de que el orgullo me puede llevar a hacer cosas que a lo mejor no son las más adecuadas. Así me vale. Si es una alegoría, perfecto. Le preguntan a los espíritus, en el punto 131 del libro de los espíritus, sobre este particular. Y responden que no es lógico que un Dios infinitamente bueno y justo cree o permita la existencia de seres dedicados eternamente a hacer el mal. Ese tema no lo soporta ni la razón ni la enseñanza de la espiritualidad. En una nota a este punto, el propio Allan Kardec explica que la palabra demonio, además, viene del griego daimon, que se traduce como genio o inteligencia, y no necesariamente malo. Del griego es una palabra que bueno, podría ser una buena traducción para espíritu, ¿no? Entonces, como daimon, se englobaría a los seres incorporales, sean buenos o malos, sin distinción. Y además continúa también explicando Kardec que la figura de Satán es una personificación de una forma alegórica. Nos da una enseñanza, pero desde la simbología. Segundo punto. El libro de los espíritus recoge la idea de que esos seres que popularmente llamamos ángeles, arcángeles o serafines, bien, no forman una categoría especial de naturaleza distinta a la de otros espíritus, sino que se trata de los espíritus puros, quizá de los más evolucionados, que, bueno, pues popularmente les podemos llamar ángeles. No hay ningún problema, pero nos recuerdan que el progreso es igual para todos. Es decir, todos hemos sido creados espíritus, hemos sido creados simples e ignorantes, y luego tenemos un largo camino de progreso. En nuestras manos está progresar más rápidamente o más lentamente. En el caso de los ángeles, por una serie de virtudes que tuvieron, o de voluntad, o de lo que fuere, progresaron más rápidamente. Entonces están más elevados, tienen una vibración mucho más elevada, más armónica. Podemos contar con su ayuda. Pero, en todo caso, son espíritus, no es algo creado aparte, como dicen otras religiones. Por cierto que en otro de los libros de la codificación, El cielo y el infierno, nos recuerda algo que ya se adelantaba en el libro de los espíritus. Es decir, que todos estos espíritus nosotros también debemos evolucionar, ¿no? Incluso los espíritus imperfectos, burlones o impuros. Es decir, no se van a quedar por toda la eternidad en ese huequecito, en ese bajo astral, como lo queráis llamar, sino que también tienen que seguir un camino de progreso. La ley del progreso es una de las más importantes. ¿Vale? En tercer lugar, bueno, las posesiones demoníacas, tal como las explica la Iglesia, ya un poco os he dejado entender mi opinión de que se resisten a la razón y al progreso espiritual. Pero el problema de fondo es, ¿no será quizá una cuestión ontológica? Es decir, una mala comprensión del ser humano por parte de otras religiones.
Me explico el sentido de mi pregunta. Si somos espíritus que ahora temporalmente nos hemos encarnado revistiéndonos de materia nuestro cuerpo, ¿cómo es posible ser poseído por otro espíritu? ¿Cómo es posible? Pregunto. Nos lo explica, por cierto, el punto 473 del Libro de los Espíritus, que se les pregunta: ¿un espíritu puede revestirse momentáneamente con la envoltura de una persona viva? Es decir, introducirse en un cuerpo animado y obrar en lugar del espíritu que se encuentra encarnado en él. Y la respuesta, como es importante, no la voy a hacer con mis palabras, la leo textualmente. La respuesta es tajante. Dicen: el espíritu no entra en un cuerpo como lo haces tú en tu casa. Se asimila con un espíritu encarnado que tiene los mismos defectos y las mismas cualidades que él para obrar conjuntamente. Pero no obstante, siempre es el espíritu encarnado, nosotros, el espíritu encarnado, el que obra como quiere sobre la materia de la que está revestido. Un espíritu no puede sustituir a otro que se encuentre encarnado, porque el espíritu y el cuerpo están unidos hasta la hora señalada para el término de la existencia material, hasta el momento de la desencarnación. Bueno, cuestión distinta es que otros espíritus puedan influirnos o incluso obsesarnos. Pero atención, no es lo mismo influencia que posesión. No es lo mismo. Influencia que, por otro lado, nos recuerdan que no es irresistible. La influencia no es irresistible, es decir, se puede resistir, te puedes oponer a esa influencia. Y que con nuestra voluntad, con nuestras acciones buenas, con la ayuda de la oración o de las buenas vibraciones, de la sintonía, y en los casos más severos, con pases magnéticos que en tantos centros espíritas se dan, se puede superar. A veces es difícil, pero se puede superar. Nos lo dicen y nos lo repiten. Y esto es una cuestión de ánimo para todos. En este punto merece la pena el ítem 474 del Libro de los Espíritus, que dice: si no hay posesión, hemos dicho, si no hay posesión propiamente dicha, ¿puede el alma encontrarse bajo la dependencia de otro espíritu de manera que sea subyugada o obsesionada por él, a tal punto que su voluntad se vea paralizada? Y responden los espíritus de conocimiento: sí, y esos son los verdaderos posesos, entre comillas, posesos. No obstante, debes saber que esa dominación nunca se ejerce sin la participación del que sufre, ya sea por su debilidad, ya sea por su deseo. Y este mensaje merece la pena analizarlo con más detalle, porque creo que es importante y aquí está el quid de la cuestión. Primero nos dicen que si alguien es obsesado, lo es por su propia participación en esta vida o en vidas anteriores. Es decir, de alguna forma nosotros hemos buscado esa situación. Hemos fastidiado a alguien tanto que se nos ha pegado ahora, para fastidiarnos a nosotros, entre otras explicaciones. O en otras palabras, uno es responsable debido a su conducta, su dejadez, su frivolidad, por jugar con fuego. ¿Cuántas veces hay que, jugando al espiritismo, se abren puertas y dejas pasar a tu casa a quien no debes? Cuidado con este tema. Bueno, ya me entendéis. De alguna forma se está atrayendo a los propios obsesores. Y estos, por la ley de la sintonía, acuden. En segundo lugar, es posible que todos, tengamos apegos de algún tipo. No voy a decir ya a las drogas o al sexo, que parece que es lo primero que nos viene, al sexo desordenado, que parece que es lo primero que nos viene a la cabeza. Son situaciones como más cotidianas, que puede ser el alcohol, la comida, el azúcar, el tabaco, el café, nuestro propio ego, la tecnología, el último móvil, nuestro orgullo. Bueno, pues bien, los espíritus de baja vibración imperfectos, que recordad lo que hemos leído antes, de alguna forma quieren fastidiarnos, como ellos están fastidiados, pues nos van a atacar justo donde más cojeamos. ¿Que tenemos tendencia a ser orgullosos? Nos va a venir alguien que nos va a calentar la oreja: ¡ay, qué bien estás dando esta conferencia! Cada vez hablas mejor, ya no te has puesto nervioso ni nada, bla, bla, bla. Es decir, y uno se expande, ¿me entendéis? Por poneros un ejemplo. Y es un buen tema ese de hacer examen personal, de decir, ¿en qué flojeo? ¿Cuáles son mis debilidades? ¿Cuáles son mis dificultades?
porque cuando las conoces puedes luchar contra ellas, ¿sabes? Y no es fácil. Conocerse a sí mismo no es fácil. Yo si me pongo a hablar mal de ti, ahora mismo saco 100 defectos. Si quiero sacar mis defectos, te digo uno porque lo acabo de apuntar, pero el segundo ya no me sale. Somos así. Entonces, es muy sano hacer un autoexamen, ¿no? Luego también, ante una adicción, pues puede haber un componente biológico, sin duda. Es decir, si yo a mi cuerpo le doy una dosis de café todas las mañanas y un día no tomo esa dosis de café, ¿cómo va a responder mi cuerpo? Con cansancio, con sueño, con irritación. Eso es una adicción, como otra cualquiera. Cambiad café por lo que queráis y tenéis una explicación biológica de las adicciones. Pero ahora bien, si también trae como consecuencia de eso el que yo me enfade con la persona que tengo al lado por no haber tomado café, o que el día se me arruine, o estar de mala leche, tal, cuidado, porque hay un problema espiritual que está mal enfocado. Habrá que enfrentarlo y decir, cuidado, yo quiero ser libre. Pues vamos a ver de qué manera voy a reducir mi dosis de café para ser libre. Ojo, el café es bueno. Es un ejemplo, poned vosotros en lugar de café aquello que veáis que el cuerpo, de alguna forma desordenada, tiene tendencia a. Por cierto, en este punto, que me acabo de acordar que quedó pendiente, hablar de esos 4 indicios de la Iglesia sobre posesión. ¿Os acordáis? Los idiomas, hablar de idiomas que no se conocen, la fuerza, etc. Estos puntos se explican desde el espiritismo como atavismos de vidas anteriores. Es decir, nos hemos encontrado en la mesa mediúnica alguien que se ha puesto a hablar en latín y ha soltado una parrafada cuando en segundo de bachillerato suspendió en junio y en septiembre la aprobaron porque iba a estudiar ciencias. Nos hemos encontrado situaciones así. Y lo de la fuerza, pues también. O sea, personas de edad y que, sin embargo, les viene un chute que dices, madre mía, que se ha metido en el cuerpo para obtener esta fuerza. Entonces, a mí me parece un poco irresponsable decir que si hay esos 4 indicios es que hay algo. Yo lo achacaría más bien a obsesiones de este tipo. Bueno, pues en resumidas cuentas, muchas veces somos nosotros los que abrimos la puerta a esas situaciones de obsesión. Bueno, como ya un poco avancé antes, en ocasiones los obsesores obedecen a daños que cometimos en vidas pasadas a otros y que aún en baja vibración nos molestan en esta para recordarnos que tenemos deudas pendientes. En este sentido, os recomiendo las obras, el conjunto de libros del espíritu de André Luiz, psicografiado por el médium brasileño Francisco Cândido Xavier, donde siempre recogen esquemas de este tipo que os estoy comentando. Es decir, cuestiones, deudas que se traen de vidas anteriores que aparentemente no nos lo podemos creer, las pone de manifiesto y se ve que hay algo que hay que resolver. Y que curiosamente no se resuelve el tema hasta que no se pone un punto de afecto, un punto de amor, un punto de ayuda, etc. Muy interesante, muy interesante. Bien, pues ¿y qué hacer ante una situación de obsesión? Pues en primer lugar, saber que es posible resolverlo. En la pregunta 467 del Libro de los Espíritus se les pregunta, ¿podemos liberarnos de la influencia de los espíritus que nos incitan al mal? Y responden, sí, porque esos espíritus solo se apegan a quienes los provocan con sus deseos o los atraen con sus pensamientos. Ya hemos hablado de la ley de la sintonía. Entonces, el primer paso es querer, poner empeño en tener cierta higiene mental, no pensando en situaciones negativas. Es decir, esto es algo de un deportista, es el entrenamiento de un deportista. Hacer un ejercicio de voluntad. Por eso también se le sigue preguntando, ¿los espíritus cuya influencia rechazamos mediante la voluntad renuncian a sus tentativas? Y responden, ¿qué quieres que hagan? Cuando no pueden hacer nada, se retiran. No obstante, cuidado, aguardan el momento favorable como el gato que acecha al ratón. Bien, pues si bien es cierto que esto es una llamada al optimismo, es también una llamada a la atención, a estar alerta. Si nuestro problema es el orgullo, pues lo que os he dicho, cuidado con esas personas que se acercan halagándonos, porque nos pueden hacer, alimentando nuestra soberbia, caer en nuestros propios errores. ¿De qué modo podemos neutralizar la influencia de los espíritus malos? Y responden en la pregunta 469. Haced el bien y poned toda vuestra confianza en Dios para lograrlo. Así rechazaréis la influencia de los espíritus inferiores
y destruiréis el imperio que ellos quieren ejercer sobre vosotros. Creo que vale la pena profundizar en este punto. Fijaos que los espíritus no nos aconsejan una mera confianza en Dios, en el lenguaje del siglo XIX que estaban empleando cuando se redactó este punto. No nos aconsejan una mera confianza. Es decir, no sirve orar en plan, Señor, quítame este obsesor. No, nos dicen, en primer lugar, un cambio de conducta. Haced el bien. Cambia tu forma de actuar. Y hacer el bien es hacer el bien. Es no mentir, no cotillear, pagar tus impuestos, no robar en el todo 100 o en el chino, no defraudar a Hacienda, ya lo he dicho, ayudar al que lo necesita, no tener un corazón duro cuando alguien se acerca pidiéndonos un favor o pidiéndonos ayuda. No tener un corazón duro. Hacer el bien es toda una ciencia y a veces no es fácil, porque la vida es un poco complicada y a veces uno se tiene que defender de otras cosas. Pero es el camino. Por ello, el Maestro Jesús, en palabras un poco severas quizá, pero sabias, nos transmitió: no todo el que dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino que el que escucha la palabra de mi Padre, atención, y la cumple. No sirve de nada escuchar la palabra del Padre y aquí no pasa nada. No, cumplirla. Acción. Bueno, la palabra del Padre, que es una palabra de amor que traducida a las leyes morales, que por cierto tenemos compendiadas en el libro 3 del libro de los Espíritus, pues vienen resumidas. Ahora bien, ¿y las obsesiones severas? Entendiendo por ellas aquella situación donde uno a lo mejor se ha abandonado durante un tiempo ya cansado, ya aburrido, o simplemente llevamos muchos años en que nos hemos regodeado en nuestros propios defectos sin tener la voluntad de salir, y ahora de repente, flash, tenemos como un punto, como una lucecita que nos dice: esto no es vida, así no se puede vivir, tengo que salir de esta situación. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? Bueno, pues también tenemos una respuesta para esa situación. Vamos, yo no, los espíritus que nos dicen en el punto 476, buscad la ayuda de una tercera persona. Si estás que no puedes con esa situación, que no sabes cómo salir, que estás desesperado, busca ayuda. Para eso hemos venido. No hemos venido para progresar y ser cada vez mejor. No. Nuestro progreso pasa por ayudar a los demás. Si no, no es auténtico progreso. Pide ayuda. Entonces, nos dicen los espíritus en este punto que esta tercera persona, cuando es un hombre de bien, su voluntad puede ayudar recurriendo a la asistencia de los espíritus buenos, y que cuanto mejor persona es, tanto más poder tiene sobre los espíritus imperfectos para alejarlos y sobre los buenos para atraerlos. También nos puntualizan: cuidado, porque esa ayuda externa, que es buena, sería impotente si el subyugado no colabora, con lo cual al final es un trabajo de equipo. Y esto es interesante. Por cierto, que nos dice en el punto 437 que las fórmulas de exorcismo, de las que hemos hablado y que me han ocupado casi la mitad de la conferencia anterior, no tienen eficacia contra los espíritus malos. Oh, se siente. Es más, los espíritus, cuando ven que alguien toma esas fórmulas en serio, se ríen de él y se obstinan. El camino no está en un ritualismo, en unas fórmulas, sean en latín o sean en castellano, me da igual. El camino no está ahí. El camino está en cambiar de conducta, buscar ayuda si lo necesitas y, en los casos extremos, aumentar tu vibración, oración, o acudir, si lo precisas, a pases de sanación u otro tipo de pases. Por ello, concluyen los espíritus que la mejor forma de liberarse de los obsesores es agotar su paciencia, no tener en cuenta para nada sus sugestiones y mostrarles que pierden el tiempo, y solo así se van. Es por ello que en los centros espíritas serios, cuando es necesario, se organizan lo que conocemos ruedas de desobsesión. Por cierto, yo he tenido la fortuna de participar en alguna y es algo que difícilmente con palabras puedo expresar el fluido de amor que hay en ellas. Bueno, es un agridulce, es empezar con una vibración muy baja, con una situación complicada, pero luego se nota, primero, la influencia de nuestros guías espirituales. Se nota, se palpa. Yo no soy medio invidente. Se palpa la influencia de los buenos guías espirituales y de los guías del centro espírita. Se nota.
Y a continuación, cuando se trata de dialogar con el obsesor, no de humillarle, no de ponerle en la mesa sus defectos, sus problemas, sino decirle, estás aquí porque vas a recibir el cariño de estas personas que en una rueda vienen a decirte que tienes una salida, que esto no es vida, que puedes mejorar. Bueno, pues en ese caso, el obsesor se estremece y desde luego cuando esa frase bonita de compensar el mal con una sobreabundancia de bien, allí se palpa. Y normalmente estos casos se resuelven. Hay casos más difíciles, hay casos más complicados, pero es algo especial. Es un momento del trabajo del centro espírita impresionante, donde los medium somos los primeros que salimos beneficiados porque salimos con un chutazo de energía, de la buena y de amor, que no lo podría yo decir con otras palabras porque no las tengo. Por eso me voy al libro de los espíritus, de nuevo, y leo en el 479 que les preguntan, ¿la oración es un medio eficaz para superar la obsesión? Y responden, la oración es un auxilio poderoso en todo. No obstante, debéis saber que no basta con murmurar algunas palabras para obtener lo que se desea. Dios asiste a los que actúan y no a los que se limitan a pedir. ¿Os dais cuenta? Volvemos una y otra vez a lo mismo. Está bien orar, pero acción, acción, acción. Esa es la verdadera oración, la que es eficaz, la que se trata de hacer el bien. Bien, por no continuar con este tema, que más o menos yo creo que lo más importante ya lo he mencionado, pero sí decir que al que le interese profundizar en el libro de los médiums de Allan Kardec encontrará un capítulo dedicado a la obsesión, con definiciones, tipología, causas y medio para combatirlo. Muy recomendable. Además, yo creo que es buena ocasión ahora para recordar que en este centro espírita, que tenéis aquí la página web, yo creo por delante de mí, oficial, tenemos una actividad de atención fraterna, donde la persona que tenga dudas de sentirse obsesada o tenga dificultades, pidiendo cita previa, bueno, bien, en estos momentos pues no tenemos atención al público debido a la situación ocasionada por la pandemia mundial, pero sí que se le puede atender a través de correo electrónico, donde una persona con una formación excelente, un gran medium y sobre todo con experiencia, prudencia y conocimiento, una persona buena, sin duda va a ayudar a las personas que precisen consejo, que necesiten ayuda o tengan dudas de este tipo de situaciones y por tanto yo os animo a acudir a esta actividad que para nosotros es muy importante y creo que es de ayuda efectiva. Por eso animaros a escribir si alguien lo precisa. Y por mi parte, pues nada más, solo quería transmitiros con esta conferencia algo más de conocimiento sobre esta cuestión, sobre todo tranquilizaros y desear que haya sido de vuestro interés. Así que muchas gracias y hasta el próximo viernes.